La condena confirmada a 5 años a Nicolas Sarkozy es el karma por su traición a Muammar el-Gaddafi. La justicia francesa condena al expresidente tras más de una década de investigaciones, en un proceso marcado por pruebas libias, testimonios y polémicas políticas. El fallo del Tribunal de París contra Nicolas Sarkozy representa uno de los capítulos más controvertidos en la historia reciente de Francia. Después de 13 años de investigaciones, denuncias, testimonios contradictorios y maniobras legales, la justicia ha confirmado una sentencia de 5 años de prisión por asociación ilícita vinculada a la financiación libia de su campaña presidencial de 2007. Aunque la defensa ha anunciado apelaciones, el veredicto se erige como una mancha imborrable en la trayectoria del expresidente, que durante años intentó presentarse como víctima de una persecución política. El origen del caso se remonta a las revelaciones realizadas tras la caída del régimen de Muammar el-Gaddafi en 2011. Diversos documentos hallados en Trípoli, así como testimonios de antiguos jerarcas libios, apuntaban a un supuesto pacto secreto sellado en 2005 entre Sarkozy y el líder libio. A cambio de respaldar la reintegración internacional de Libia y otorgar contratos comerciales y militares, el régimen habría transferido decenas de millones de euros destinados a asegurar el triunfo electoral del candidato conservador francés. Entre las piezas más citadas se encuentra una nota interna fechada en diciembre de 2006, firmada por el entonces jefe de inteligencia Moussa Koussa, que autorizaba un desembolso de 50 millones de euros en favor de Sarkozy. Aunque el expresidente calificó ese documento como falso, los jueces franceses consideraron su autenticidad indiscutible, si bien subrayaron que no constituía por sí solo la prueba de un pago efectivo. Sin embargo, los testimonios de figuras clave como Abdallah Senussi y el intermediario Siad Taqieddine reforzaron el relato de maletas cargadas de dinero en efectivo entregadas a colaboradores directos de Sarkozy. La investigación judicial puso de relieve la implicación de hombres de confianza del expresidente. Claude Guéant, su jefe de gabinete y director de campaña en 2007, fue condenado por corrupción y blanqueo de capitales. Brice Hortefeux, exministro y amigo cercano, también recibió una condena por asociación ilícita. Por su parte, Eric Worth, tesorero de la campaña, resultó absuelto tras años de sospechas. Estas decisiones ilustran la magnitud de una trama en la que confluyeron intereses políticos, económicos y diplomáticos entre París y Trípoli. La acusación insistió en que Sarkozy fue el arquitecto de un pacto corrupto de alta intensidad. Según la Fiscalía Nacional Financiera, no se trataba de simples irregularidades administrativas, sino de un entramado diseñado para manipular el juego democrático de Francia con el respaldo de una dictadura extranjera. Para los fiscales, la entrega de fondos estaba estrechamente vinculada a favores políticos posteriores, desde la recepción oficial de Gaddafi en París en 2007 hasta acuerdos comerciales que buscaban consolidar las relaciones bilaterales. La defensa, en cambio, sostuvo que nunca se halló una transferencia bancaria ni un registro contable que confirmara el supuesto dinero libio. Los abogados de Sarkozy señalaron que, tras más de una década de pesquisas, lo único encontrado fueron testimonios dudosos de antiguos jerarcas libios con sed de venganza. El propio expresidente denunció lo que calificó como un proceso político y afirmó que su caída en desgracia con Gaddafi tras la intervención militar en Libia en 2011 motivó la proliferación de acusaciones fabricadas contra él. Las autoridades francesas colocaron este viernes un brazalete electrónico al expresidente conservador, Nicolas Sarkozy, tras su condena por corrupción y tráfico de influencias, indicaron los fiscales. En diciembre, la Corte de Casación, el máximo tribunal francés, confirmó su condena a 1 año de prisión, pero le permitió cumplirlo con un brazalete electrónico sin necesidad de ingresar a la cárcel. Sarkozy fue convocado la semana pasada ante el Tribunal de París para notificarle las modalidades de aplicación de esta condena inédita para un ex jefe de Estado. En el juicio celebrado entre enero y abril de 2025, los fiscales solicitaron 7 años de prisión y una multa de 300.000 euros para Sarkozy. Afirmaron que la magnitud de la corrupción justificaba una pena ejemplarizante y que las pruebas, aunque indirectas, conformaban un cuadro coherente de culpabilidad. Finalmente, el 25 de septiembre de 2025, el tribunal coincidió con esta interpretación y condenó al expresidente a la misma pena solicitada por la acusación. La sentencia tiene un profundo valor simbólico. Sarkozy se convierte en el primer presidente de la Quinta República Francesa condenado por haber recibido financiación ilegal de un régimen extranjero. El impacto político es inevitable. Aunque ya retirado de la primera línea,
mantenía influencia en los sectores conservadores y era invocado como referente por jóvenes líderes de la derecha. Ahora su legado queda ensombrecido, no solo por este fallo, sino también por sus condenas previas en otros procesos judiciales relacionados con corrupción y financiación irregular. La reacción en Francia fue inmediata. La izquierda celebró la sentencia como un triunfo del Estado de Derecho y de la transparencia democrática. En cambio, desde la extrema derecha se denunció una persecución política contra un líder que en su momento combatió con dureza a Gaddafi. En el entorno del actual presidente Emmanuel Macron se optó por la cautela y el respeto institucional, evitando alimentar un debate que inevitablemente reabre heridas sobre la política exterior francesa en Oriente Medio y el norte de África. And there it is. There is the still. A nivel internacional, la condena suscitó una atención considerable. Analistas recordaron la paradoja de que Sarkozy recibiera fondos de Gaddafi para después liderar la coalición que promovió su caída en 2011. Para muchos, el desenlace judicial es percibido como una forma de justicia histórica, casi un ajuste de cuentas con el pasado. La narrativa mediática subrayó que se trata de un ejemplo excepcional de cómo los vínculos opacos entre potencias occidentales y regímenes autoritarios pueden salir a la luz con consecuencias devastadoras. El caso también vuelve a situar en el centro del debate la integridad de los procesos electorales en las democracias europeas. La idea de que un presidente francés pudiera haber llegado al poder con el dinero de un dictador africano golpea la confianza ciudadana y alimenta la percepción de corrupción en las altas esferas políticas. Los jueces subrayaron que, aunque raramente existen pruebas directas en casos de corrupción internacional, la acumulación de indicios era tan sólida que resultaba imposible obviarla. En lo personal, Sarkozy afronta un futuro judicial complejo. Tras confirmarse esta condena, debe aún enfrentar recursos pendientes por otros casos, mientras que su reputación internacional se desmorona. Su círculo íntimo, incluida su esposa Carla Bruni, ha cerrado filas en torno a él, pero la imagen del matrimonio ha quedado golpeada ante la opinión pública. La narrativa que intentó construir de víctima de persecución política ha perdido fuerza frente a un fallo que, más allá de lo legal, se interpreta como un ajuste moral y político con un pasado de ambiciones desmedidas. Con información de Juan Manuel Ledesma para DTP News.